La Marquesa Magazine está con Pedro Mocholí, ganador de esta edición 2018 de la Academia de Gastronomía Valenciana. Enhorabuena, Pedro. Hola, Marta, muchas gracias y buenos días. Premio Crítico Gastronómico. ¿Cuántos años llevas, Pedro? Al frente en las provincias llevo 18 y 19 años y como crítico pues unos 22. 22 años. ¿Y cómo empezaste? Pues bueno, pues son cosas que pasan y tú ni te las planteas. Conocí a un crítico hace años, en el año 96, a Rafa García Santos. Me cayó muy bien, era un mundo que me gustaba porque yo viajaba mucho por España y me podía permitir el lujo de ir a buenos restaurantes y a otros más populares. Y bueno, conocí a Rafa. Cuando iba a San Sebastián comía con él y me dijo, mira, empieza a colaborar con mi guía. Empecé a colaborar con la guía Lo Mejor de la Gastronomía en el 97. Guía Nacional. Guía Nacional, era Lo Mejor de la Gastronomía, Guía Nacional. Y bueno, y de ahí di el salto a un programa que tú conocías, era Buenas... No, era... Buenos días. El que hacíais en Radio España era... Buenos días, Valencia. Buenos días, Valencia, Y ahí empecé con vosotros, o sea, ahí un poco me desteté, que decían los franceses. Sí. Luego ya di el salto a la radio de las provincias, el EPTV, y luego pues a ese mismo año, en el 2001, en octubre del 2001, empecé con el... Mira, para ser exacto, el primer artículo que salió publicado en el periódico de las provincias fue un 4 de noviembre del 2001. 2001, madre mía. O sea, ya 18 años. ¿Y de qué era la crítica? Pues mira, me acuerdo perfectamente, se titulaba, era de la caza y era de Altamira a la cazuela. Ah, qué bueno. Sí, siempre me ha gustado mucho cuidar los titulares. Yo creo que un titular es lo fundamental para atraer a la gente, al lector. Sí, el titular es el gancho del artículo. Claro. Bueno, y este premio que lo tenemos aquí, un caracol monísimo. ¿Qué es lo que más valoras de este premio? Bueno, los premios siempre te satisfacen porque un poco avalan la trayectoria que estás llevando. Entonces, bueno, un premio es el reconocimiento a una trayectoria de muchos años y un poco te animan a continuar con esa trayectoria y a seguir un poco, digamos, disfrutando de la gastronomía y divulgando pues nuestra gastronomía, la gastronomía valenciana, y yo creo que en estos momentos pasa posiblemente por sus mejores momentos, tanto de nivel de cocineros como de prensa y de producto, y luego de restaurantes, ¿no? Yo creo que hoy los extranjeros o los turistas que vienen a Valencia vienen muy animados, indudablemente por la paella, pero vienen muy animados por mucho producto valenciano que aquí encuentran y que disfrutan mucho. Claro, es que somos mucho más que la paella. Muchísimo más. El problema nuestro ha sido que no diré que la paella en cierto modo ha sido una pequeña losa, porque la gente cuando venía aquí a Valencia quería comer paella, sí. Pero por fortuna poco a poco han ido apareciendo cocineros que además de hacer arroces, hacen otra cocina, sobre todo respetando mucho y actualizando mucho el recetario tradicional valenciano, y con eso pues hemos llegado al 2018 con un nivel de cocina posiblemente, después de San Sebastián o el País Vasco y Cataluña, posiblemente el nivel más alto que hay en España lo estamos ofreciendo nosotros. En Valencia. Sí, en la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana. Bueno, y vamos a lo que a todos nos gusta. Recomiéndanos sitios en Valencia donde podamos comer. Bueno, vamos a ver, en Valencia hay muchos sitios, depende de lo que quieras comer. Por ejemplo, mira, si quieres comer buen producto, indudablemente tienes que ir a Rausell. Entonces tienes la mejor barra de la ciudad. Luego también tienes la Taberna Alcázar. Sí. Tienes Cibera, tienes Que Tomas. Son clásicos. Son clásicos, pero bueno, trabajan muy bien el producto, con honestidad, con sencillez, que el producto se manifieste. Sí. Tú una gamba roja solo le pides naturalidad, ¿verdad? Porque yo la cabeza. Tú la cabeza, pues mira, eso querida Marta, tú y yo no podemos comer juntos gamba, porque nos pegaríamos por las cabezas. Entonces, bueno, luego si quisieras comer una cocina de elaboración, una cocina cuidada, una cocina bien técnicamente bien trabajada, pues indudablemente nos tendríamos que ir a Ricard Camarena, que en estos momentos pasa por un momento maravilloso. Ricard Camarena, en el restaurante nuevo de Bombas Gens, posiblemente esté en su momento álgido, de creatividad, de vanguardia y de elaboración. Pasa por su mejor momento. Sí. Luego tenemos a gente como Bernol Enriz, que también hace una gran cocina. Luego tenemos también a la familia Andrés, en la Marítima, en la sucursal. Jorge en Vertical. Luego también tenemos a mi buen amigo Caimus, ahora me saldrá el nombre, Abraham, a Nacho Romero, perdón, Abraham es su padre, a Nacho Romero. Sí. Y luego tienes otro restaurante que yo lo estoy cogiendo mucho cariño porque me gusta mucho, porque trabaja mucho las brasas. Yo soy un loco de la brasa. Yo siempre digo de broma que si tuviera un chalet en la Amazonas sería un solar, porque yo lo haría toda la brasa. Yo lo haría toda la brasa. Está Tabella haciendo una cocina. Tabella, detrás del casino de
de Cirsa, sí. de la entrada, ¿no? Sí. De la entrada de Ademuz. Y luego pues tienes pues cocinas regionales, por ejemplo Belmonte con su lechazo, que hace un buen lechazo. Luego tienes, pues bueno, luego ahora tienes cocina internacional muy interesante. Tienes a un restaurante japonés muy bueno, que tienes a Komori en el Hotel Westin. Sí. Tienes a Nozomi en el barrio de Ruzafa. Luego tienes también buenas cocinas chinas, tienes cocinas muy interesantes, Zen está muy bien. Y luego el restaurante que estamos hoy, que nos ha recibido y nos ha acogido, Lienzo, donde María José Martínez y su marido Juanjo pues nos ofrecen una maravillosa cocina. María José la llevé yo a Madrid Fusión en el año 2015 y de verdad que cosechó un éxito muy grande, ¿sí?, de público y prensa. Quedó en tercer lugar, pero de verdad el pozo que dejó fue muy importante y este año debuta en Madrid con una ponencia. Qué bien. O sea que mejor imposible. Qué bien. Pedro, ¿y qué más? ¿Dónde quieres llegar? Porque vamos, ya no, yo, hombre, vamos a ver. Como yo estoy crítico muy contento, gastronómico. No, yo me gusta seguir como estoy. Yo en ese aspecto no soy. Me gusta. Le estoy dando mucha vida al blog. Sí. Quiero empezarle de vida al blog. Sigo en el periódico, estoy muy contento con el periódico. Lo seguimos todo. Y luego, hombre, siempre me gustaría haber hecho algo más de tele. He hecho tele con Popular TV. Pero bueno, me hubiera gustado juntar algo, digamos, en televisión, algo de hacer golf con gastronomía. O sea, qué buena mezcla. Recorriendo campos de golf de la Comunidad Valenciana, donde luego cerca hay una oferta gastronómica interesante, y eso podría ser interesante para un poco para atraer a un público que estoy convencido que va a seguir viendo a la Comunidad Valenciana, porque la Comunidad Valenciana, como te he dicho, Marta, va a más. Muy bien, pues desde aquí lanzamos la caña. El reto. Y fenomenal. Pues Pedro, gracias. A vosotros y siempre. encantados de que Marta, seas nuestro super gastrónomo de la Marquesa. Muchas gracias. Sabes que siempre nos hemos tenido mucho cariño. Siempre. Y de verdad que me alegro mucho que hayas vuelto a la información. Enhorabuena a ti. Y ahora a las redes sociales y a todo lo que rodea Ahí el mundo. Y creo que hacías falta. O sea, que has hecho bien en volver, de lo cual me alegro y te seguimos en la Marquesa. Gracias, Pedro. Venga, y yo a ti en tu blog. Gracias. Beso.